Shabbat Shalom, hermanos. Hoy estamos en el Shabbat, día de descanso, día de reposo, día en que el maestro predicaba su palabra. Él no iba a ningún lugar, estaba en reposo, cumpliendo la palabra de su padre Hachén. Este es tu programa Fusión Cristiana Universal y hoy vamos a estar hablando sobre las espigas arrancadas en sábado. Por lo tanto, este día es glorioso porque te vas a dar cuenta cómo el maestro disertó la palabra evangelizadora en toda su dimensión espiritual. En la Biblia está escueto, recortado, está sintetizado. Hoy lo vas a escuchar con lujo de detalles y para que lo comprendas totalmente, tienes que meditar esta palabra. Así le vas a dar una dimensión espiritual propia, privada, únicamente para ti. Iniciamos cerrando tus ojos y abriendo el ojo del pensamiento. Tenemos que andar hasta aquella casa, dice Yeshua. Van hacia la casa, llegan, piden pan y posibilidad de descanso, pero el guarda los rechaza con dureza. Raza de filisteos, víboras, son todos iguales, han nacido de esa cepa y dan frutos envenenados, dicen con enfado los discípulos hambrientos y cansados. Que recibáis lo mismo que dais. El maestro habla. ¿Por qué faltáis a la caridad? El tiempo del talión ya ha quedado atrás. Caminemos. Todavía no ha oscurecido y no estáis muriendo de hambre. Un poco de sacrificio para que estas almas lleguen a sentir hambre de mí, exhorta el Mesías. Pero los discípulos, creo que más por despecho que por hambre verdaderamente insoportable, entran en todo el medio de una de las parcelas cultivadas y se dan a coger espigas. Las desgranan en las palmas de las manos y se ponen a comerse los granos. Están buenos, maestro, grita Pedro. ¿Tú no coges espigas? Además tienen doble sabor. Me comería todo el campo. Tienes razón, así se arrepentirían de no habernos dado ni un pan, dicen los otros, que van caminando entre las espigas y comiendo con gusto. El Salvador va solo por el camino polvoriento. Unos 5 o 6 metros más atrás le siguen Simón Celote y Bartolomé, pero van hablando entre sí. Otra encrucijada de caminos, un camino secundario que atraviesa el camino de primer orden. Parados en este punto hay un grupo de desabridos fariseos que sin duda vuelven de haber asistido a las funciones del sábado en el pueblo ancho y achatado que se ve en el fondo de este camino secundario. Parece un animal grande acochado
en su madriguera. Cristo los ve, los mira manso y sonriente y los saluda. Paz a vosotros. En vez de la respuesta al saludo, uno de los fariseos arrogantemente pregunta: ¿quién eres? Yeshua de Nazaret. ¿Veis cómo es él?, dice uno de ellos a los otros. Entre tanto, Natanael y Simón se han acercado al maestro. Los demás, caminando por los surcos, están viniendo hacia el camino todavía. Vienen masticando y tienen en el cuenco de la mano granos de trigo. El Mesías se para acabar de escuchar el resto de lo que quieren decirle. El primer fariseo que ha hablado, quizás el más representativo, le habla otra vez. Ah, entonces eres el famoso Yeshua de Nazaret. ¿Y cómo es que estáis por aquí? Porque también aquí hay almas que salvar. Para eso nos bastamos nosotros. Sabemos salvar las nuestras y la de nuestros súbditos. Si es así, hacéis bien. Pero yo he sido enviado para evangelizar y salvar. ¿Enviado? ¿Enviado? ¿Y quién no lo prueba? Tus obras no. ¿Por qué dices eso? ¿No te preocupa tu vida? Ah, ya, tú eres ese que administra la muerte a quienes no le adoran, de forma que quieres matar a toda la clase sacerdotal, ¿no? Y a la de los fariseos, y a la de los escribas, y a muchas otras, porque ni te adoran, ni te adorarán nunca, nunca. ¿Comprendes? Nunca te adoraremos nosotros los elegidos de Israel, ni te amaremos. No os fuerzo a amarme, os digo, adorad a Dios, porque, o sea, a ti, porque tú eres Dios. ¿No es así? Pero se da el caso de que nosotros no somos ni los piojosos paletos galileos, ni esos estúpidos de Judá que te siguen olvidando a nuestros rabíes. No te agites, yo no pido nada, cumplo mi misión, enseño a amar a Dios y repito el decálogo, porque está muy olvidado y se aplica peor. Lo que quiero ofrecer es la vida, la eterna. No le deseo a nadie la muerte corporal y menos todavía la espiritual. La vida sobre la que te preguntaba si no te preocupaba perderla era la de tu alma, porque amo tu alma a pesar de que ella no me ame, y me apena el ver que la estás matando al ofender al Señor con el desprecio de su Mesías. Tanto se agita el fariseo que parece víctima de una convulsión, se descoloca sus vestiduras, se arranca la cinta, se quita la prenda que cubre su cabeza y se alborota los pelos y grita: oíd, oíd esto. Se me dice a mí, a Jonatán de Uziel,
descendiente directo de Simón el justo, a mí ofender yo al Señor? No sé quién me frena para que no te maldiga, pero es el miedo. Hazlo si quieres, que no quedarás por ello reducido a cenizas a su debido tiempo. Sí, entonces me invocarás, pero entre tú y yo habrá entonces un arroyo rojo, mi sangre. Bien, pero mientras tú, que te dices santo, permites ciertas cosas, tú que te dices maestro, no instruyes primero a tus apóstoles. Míralos ahí detrás de ti. Ahí están todavía con el instrumento de su pecado entre sus manos. ¿Ves? Han cogido espigas y es sábado. Han cogido espigas que no son suyas. Han violado el sábado y han robado. Teníamos hambre en el pueblo al que llegamos ayer por la tarde. Hemos pedido alojamiento y comida. Hemos sido rechazados. La única que nos dio algo, parte de su pan y un puñado de aceitunas, fue una viejecita. Que Dios se lo pague multiplicado por 100, pues ha dado todo lo que tenía, pidiendo solo una bendición. Luego caminamos durante 1 milla y nos detuvimos como establece la ley y bebimos agua de un regato. Después de la puesta del sol, fuimos a aquella casa. Nos rechazaron también. Como puedes ver, en nosotros ha habido voluntad de obedecer a la ley, responde Pedro. Pero no lo habéis hecho. No es lícito en sábado hacer obras manual. Nunca es lícito coger lo que es de otros. Estamos escandalizados, yo y mis amigos. Pues yo no lo estoy. ¿No habéis leído nunca cómo David en Nob cogió los panes de la proposición para alimento suyo y de sus compañeros? Los panes sagrados eran de Dios, estaban en la casa de Dios, reservados por dictamen eterno a los sacerdotes. En efecto, está escrito: serán de Aarón y de sus hijos, que los comerán en lugar santo, porque son cosa santísima. Y sin embargo, David los cogió para sí y sus compañeros, porque tenían hambre. Entonces, si el santo rey entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición en sábado, y ello no le fue imputado como pecado, pues siguió siendo grato a Dios después de ello. ¿Cómo dices tú que somos pecadores por coger del suelo de Dios las espigas que por su voluntad han crecido y madurado? Las espigas que pertenecen incluso a las aves, las que tú niegas para alimento de los hombres, que son hijos del Padre. Pregunta el Salvador. Esos panes los pidieron, no los cogieron. Sin pedirlos,
lo cual cambia la situación. Y además, no es verdad que Dios no imputara a David este pecado porque le castigó con mucha severidad, pero no por eso, sino por la lujuria, por el empadronamiento, no por, contesta Judas Tadeo. Basta, no es lícito y no es lícito. No tenéis derecho a hacerlo y no lo haréis. Marchaos, no queremos tenernos en nuestras tierras. No os necesitamos. No sabemos qué hacer con vosotros. Nos iremos, dice Emmanuel, pidiendo a los suyos seguir replicando. Y para siempre no lo olvides que Jonatán de Uziel no vuelva a encontrarse contigo. ¡Fuera! Sí, me voy. No obstante, nos volveremos a ver. Será Jonatán que me querrá ver para repetir la condena y para librar para siempre al mundo de mí. Pero entonces será el cielo el que te dirá, no es lícito hacerlo, y ese no te es lícito, lo oirás en tu corazón como pitido de cuerna durante toda la vida, y después de la vida, de la misma forma que en sábado los sacerdotes del templo violan el reposo sabático sin cometer por ello pecado. Nosotros, siervos del Señor, podemos, dado que el hombre nos niega el amor, tomar del Padre Santísimo el amor y el auxilio, sin cometer pecado por ello. Aquí hay uno que es mucho mayor que el templo y puede coger lo que quiera de la creación, porque Dios ha puesto todo como escabel de la palabra. Así que yo tomo y doy las espigas del Padre depositadas en la inmensa mesa que es la tierra. Así como tomo y doy la palabra, tomo y doy a los buenos y a los malos, porque soy misericordia. Pero vosotros no sabéis qué es la misericordia. Si supierais qué quiere decir que soy misericordia, comprenderíais que no quiero sino misericordia. Pero no lo sabéis, ni siquiera sabéis que no os condeno, no sabéis que os perdonaré, o más bien que pediré al Padre que os perdone. Quiero misericordia, no castigo. No sabéis, no queréis saber, y este es un pecado mayor que el que me imputáis a mí, mayor que el que decís que han cometido estos inocentes. Y sabed que el sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. Sabed que el Hijo del Hombre es también Señor del sábado. Adiós. Se vuelve a los discípulos. Venid, vamos a buscar un lecho entre las arenas que ya están cercanas. Las estrellas serán nuestras compañeras. Nos procurará alivio el rocío, Dios que mandó el maná para Israel.
proveerá a nutrirnos también a nosotros que somos pobres y lo somos también fieles. Y el Cordero de Dios deja plantado al grupo de rencorosos y se marcha con los suyos mientras declina la tarde con las primeras sombras violetas. Por fin encuentran una mata de higos, picos, en cuya parte más alta, enrizada de palas espinosas, están los frutos que ya empiezan a madurar. Pero todo es bueno para quien tiene hambre, y pinchándose cogen los más hechos y caminan hasta el punto en que los campos terminan en dunas arenosas. En las lejanías se oye el rumor del mar. Nos paramos aquí. La arena es blanda y caliente. Mañana entraremos en Ascalón, dice el maestro, y todos caen derrengados al pie de una alta duna. Hermanos, esta es la gloriosa palabra del Señor, exactamente como fue proferida por el Mesías allá en Israel. Y su pueblo dice: te alabamos, Señor. Qué maravilloso, qué día tan grande en poder saber en su totalidad, en toda su dimensión, cómo fue que el Mesías habló con los fariseos sobre este encuentro entre el Hijo del Hombre con la clase sacerdotal, estos fariseos, el que Jonatán de Uziel, que se creía completamente demasiado, mucho, y nos damos cuenta acá en toda su magnitud que los apóstoles habían sido rechazados un día hambre, por lo tanto ellos tenían completamente el estómago vacío y tenían necesidad de echarle algo. Por lo tanto, ¿qué hicieron ellos? Entraron en unos campos de trigo, pero fíjese bien, léase bien, tanto en la Biblia y aquí lo especifica, que ellos no arrancaron, sino que cogieron las espigas que ya estaban maduras y por la misma naturaleza habían caído al suelo. Entonces, no habían robado. ¿Por qué? Estos fariseos le increpaban que habían violado el sábado porque todavía tenían los granos en sus manos y era sábado. Aquí lo que tenemos que ver, algo muy esencial, es que el maestro le dice a este fariseo de que completamente pensaba que tenía la razón. Primero, porque ellos dicen: ustedes han violado el sábado. Primero, porque ya estaba a unos pocos minutos de empezar el Shabbat, de empezar el descanso, el día de reposo. Y acá los increpan de dos cosas: de violar el sábado y de robar. Ahora bien, ¿cuál es la respuesta del maestro? No te agites, yo no pido nada, cumplo mi misión, enseño a amar a Dios y respeto el decálogo.
porque está muy olvidado y se aplica peor. Lo que quiero ofrecer es la vida eterna. No deseo a nadie la muerte corporal y menos todavía la espiritual. La vida sobre la que te preguntaba si no te preocupaba perderla era la de tu alma, porque amo tu alma a pesar de que ella no me ame, y me apena el ver que estáis matando al ofender al Señor con el desprecio de su Mesías. Entonces acá, que Uziel hasta quería maldecir al Señor, pero no lo hizo. Y el Señor lo increpó. Hazlo. Dice, no vas a terminar en cenizas si lo haces. Entonces, ¿por qué? Porque ellos se creían santos, justos, perfectos. Y nadie, absolutamente nadie, tenga así el cargo eclesial más elevado o el número 1, puede justificarse de santo. No, al contrario, ¿qué es lo que tiene que decir? Soy pecador, porque en verdad lo somos, como dice la palabra del Señor. No hay uno justo, no hay uno santo, solo el Maestro. Y por lo tanto, acá el Maestro, ¿por qué hay una parte que dice enseño a amar a Dios y repito el decálogo? Porque Él está cumpliendo la palabra del Señor, porque Él es la palabra viva que tomó carne. Él es el verbo, por lo tanto no podría contradecirse. Y aquí Él respeta el decálogo, lo respeta porque no puede contradecirse él mismo. Entonces aquí estos fariseos sí ya empezaban ellos, óigase bien, ellos iban en tránsito, ellos iban a otro lugar, pero como ellos se autojustificaban, ellos sí podían violar la ley, porque ellos eran los rabíes, los maestros, la clase sacerdotal noble. Tanto es así que a los demás los llaman súbditos, a los que ellos enseñaban la palabra. Estaban tan enajenados espiritualmente que ellos no podían completamente mover ni con un dedo nada el día sábado. Pero acá el Maestro les hace ver y les dice, ¿cómo dices tú que somos pecadores por coger del suelo de Dios las espigas que por su voluntad han crecido y madurado, las espigas que pertenecen incluso a las aves, las que tú niegas para alimento de los hombres que son hijos del Padre? Le pregunta el Señor. Una cosa es cuando se arranca el trigo de la mata de esta espiga, entonces ahí hay un robo, pero el maestro estaba recogiendo lo que había sobre el suelo. O sea, esto lo dejaban siempre para las aves, porque así había sido contemplado. Entonces, acá la situación es que este hombre se hace ver tan puro y dice acá el maestro, no te es lícito hacerlo y ese no te es lícito lo oirás en tu corazón. Repitiendo las palabras de este fariseo, dice
de la misma forma que en sábado los sacerdotes del templo violan el reposo sabático sin cometer por ello pecado. Entonces aquí les increpa el Señor, aquí los encara. Ellos sí podían recorrer más de 1 milla cuando ya había empezado el sábado, y aquí eran más de 1 milla que ellos que tenían que al pueblo más cercano que tenían. Pero como ellos se creían santos, entonces ellos podrían pisotear la palabra del Señor. Ahora, la parte medular, la parte más valiosa acá es: yo te hago una pregunta a ti, hermano cristiano, hermano católico. ¿Tú violas el sábado? ¿Tú violas un mandamiento, el número 3, que está en Éxodo 28? Y aquí te lo dejo para que tú te contestes si lo estás violando. Óigase bien, el Mesías no lo violó. Sus apóstoles tampoco. Lo mismo sus discípulos, lo mismo la diáspora, lo mismo las vírgenes, lo mismo los seguidores. Ahora bien, la interrogante: ¿por qué hoy tanto católicos como cristianos violan el sábado, violan el Shabbat? ¿Cuál es la justificación? Cuando el Mesías dijo en una ocasión: yo no he venido a abolir, a transgredir la ley, sino a cumplirla. Cuando hacía los milagros más portentosos el Señor, por decir algo, cuando enseñaba en las sinagogas, el sábado. Aquí te voy a refrescar la memoria. Yahvé habló a Moisés. Estoy tomándolo de Éxodo 31, versículo 12. Di a los israelitas: no dejéis de guardar mis sábados, porque el sábado es una señal entre mí y vosotros de generación en generación, lo que incluye la actual y las venideras, para que sepáis que yo soy Yahvé, el que os santifico. ¿Cuándo nos santifica el Señor? En sábado. ¿Cuándo nos bendice el Señor? En sábado. Y guardad el sábado porque es sagrado para vosotros. ¿Qué dice Yahvé? ¿Qué dice Shaddai? ¿Qué dice Rafat? ¿Qué dice Jiret? ¿Qué dice Kadosh, Kadosh, Kadosh? El santo. ¿Qué dice Jehová? Guardad mis sábados porque son sagrados. Pero ¿qué es lo que pasa en esto? Acá, que muchos están catequizados, que muchos tienen una filosofía espiritual muy sellada, muy blindada. O sea, que como se les ha instruido, enseñado que el día que hay que guardar es el domingo, yo no voy a violar un mandamiento por mis enseñanzas de hombres. Yo voy a guardar el sábado porque es un mandamiento y nadie, por más inteligente que sea, puede poner la sabiduría por menos. La sabiduría es el todo. La inteligencia es parte del intelecto del humano. La sabiduría está
sobre la inteligencia porque es una parte del discernimiento intelectual dado a las personas. No hay tesis, no hay proposición, no hay elementos rebatibles, justificables. Al contrario, todo lo que digan en contra del sábado es vil, es ignorancia, que quede muy bien claro. ¿Por qué yo voy a seguir a hombres? Lo seguía, pero hasta que leí Éxodo 28 y empezó mi revolución interna y aquella guerra dentro de mi mente, dentro de mis neuronas, pero es que a mí me han enseñado, pero es que estoy catequizado, pero aquí que te han metido en la cabeza, pero ¿cómo está esta cosa, pues? Y la lógica espiritual, la sabiduría bajó a mí y tuve que a partir de ese momento cambiar de mi ignorancia intelectual espiritual a el mandamiento dado por Dios, Hachén. Y el maestro en el Nuevo Testamento está cumpliendo el sábado. Prueba de ello es lo que acabamos de escuchar el mensaje. Por lo tanto, este mandamiento sabático es para el Antiguo y para el Nuevo Testamento y para la actual generación que estamos viviendo. Se los acabo de explicar. Si quiere que el Señor nos bendiga, nos santifique, tenemos que guardar el sábado. Todo lo que diga el hombre no tiene ningún efecto espiritual, solo intelectual, y lo denigra. ¿A quién denigra? Al quien defiende la posición dominical, a la sabática. Lo que les quiero decir, los que guardan el domingo y están en contra del sábado, y en contra de quién están, de este pecador no, porque este pecador solo repite lo que fue expresado por Dios, Padre, Hachén, Yeshua el Mesías y Rúa, el Paráclito Consolador. Hermanos, esta es la palabra del Mesías y su pueblo dice: te alabamos, Señor. Por favor, envía esta palabra a muchos para que puedan ellos ser libres y ya no tener una mente opresora. No, ser libres, como dice San Pablo: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Mi pueblo perece por falta de bendición. Y nosotros la rechazamos, pero al ponerla en práctica, el cielo se abre en ricas y abundantes bendiciones, sean de salud, sean financieras, sean espirituales, sean de sanación, lo que sea. El Señor va a ayudarnos en lo que sea. Para Él no hay nada imposible. Todo es que nos dejemos bendecir en sábado. Alabado sea el Mesías, por siempre sea alabado, y a su nombre gloria, y a su gloria más gloria. Nos vemos el próximo Shabbat, si Dios lo permite.